Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto desencuentro de esta segunda temporada de mi podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y antes de comenzar pedirles disculpas porque no pude subir este podcast el día domingo ya que tenía varias cosas que hacer y no quería forzarlo. Pero bueno, ojalá valga la pena la espera ya que es un tema bastante interesante. Bueno, a las personas que estén aquí por primera vez les comento lo siguiente así muy rápidamente. Y es que en el primer desencuentro estuve hablando de la modernidad y la posmodernidad, es decir, las características de estas. En el segundo desencuentro trabajé la lectura, la propuesta de Zygmunt Bauman, este sociólogo, con la sociedad líquida. En el tercer desencuentro trabajé la sociedad del espectáculo, que es una propuesta del filósofo Guy Debord. Y el día de hoy voy a trabajar el concepto de hiperconsumo desde la lectura del filósofo francés Gilles Lipovetsky. Bueno, quisiera decir algo muy rápido, pero a la vez muy importante, y por eso lo digo ahora antes que me olvide, y es lo siguiente. Para mí todas estas lecturas, estas propuestas de estos autores y de los que voy a trabajar en los siguientes desencuentros, para mí no es que hay que elegir una o la otra. Para mí es un conjunto de ideas, de teorías, de elementos que van a engranar, que van a formar la época en la que vivimos. Obviamente alguno podría decir, no, me parece que tiene razón este autor o este otro autor. Ok, perfecto. Pero para mí, como psicoanalista, lo veo así, como un conjunto de red que forman una especie de diagnóstico de la época postmoderna en la que vivimos. Bueno, este autor yo lo conocí gracias al psicoanalista Alfredo Eisenstein, escuchando varias de sus conferencias sobre ciencia y posmodernidad. Y algo que me olvidé de decir fue que el primer desencuentro, la bibliografía que utilicé, fue gracias a este psicoanalista, que es el que yo sigo hace unos 4 años aproximadamente. También sigo la institución que él creó, que se llama Apola. Y para las personas que les interese, por eso lo digo, pueden buscarlo, ahora sobre psicoanálisis, sociología, antropología y diferentes disciplinas. Entonces, fue esta la bibliografía que yo utilicé. Entonces, yo escuchando a este psicoanalista, conozco la teoría de este autor y cuando lo busqué me pareció muy interesante y al igual que de Zygmunt Bauman, um, tiene una lectura bastante, perdón, una lectura, quise decir una escritura bastante sencilla, algo muy difícil de encontrar en muchos autores hablando de temas tan complejos. Entonces, si les interesa pueden ir a buscarlo, algunos de sus libros que están en Google, están gratis, o algunos, no sé, artículos que hayan realizado, conferencias en YouTube. Creo que les puede interesar si les gustan estos temas. Bueno, entonces, bueno, para terminar con la presentación de este autor, él va a escribir muchísimos libros. El más popular, el más conocido, el más trabajado es La Era del Vacío. Y en este libro va a hablar de muchos temas, pero los principales van a ser el consumo y el individualismo. Les adelanto que el siguiente desencuentro, es decir, el del día domingo, que yo creo que lo voy a subir ese día, voy a seguir trabajando este autor y voy a trabajar la sociedad del individualismo, que es algo muy interesante, que nos convoca a todos y que podemos vivenciar día a día. Pero bueno, ya terminando con la presentación, para este autor, Gilles Lipovetsky, va a decir que hay 3 fases, 3 momentos de la sociedad del capitalismo del consumo. Y que el primer momento va a aparecer después de la Revolución Industrial, específicamente en 1880, es decir, casi a finales del siglo XIX. Y va a decir que en este momento van a aparecer las marcas, va a aparecer la cuestión de la publicidad, la cuestión de la invención masiva de productos.
Pero a pesar de ello, muchas de estas marcas, de estos productos, va a ser para pocos. Es decir, para las personas que son poderosas y son ricas. Esa es como una característica. Por ejemplo, aquí va a aparecer Coca-Cola. En esta época va a aparecer Chanel, va a aparecer Disney, Louis Vuitton. O sea, son estas marcas tan prestigiosas, tan de lujo, em, que todavía se siguen sosteniendo en el tiempo, hasta nuestra actualidad. Y en esta segunda fase, porque quisiera trabajar más la segunda y la tercera fase, simplemente la dije esta primera como para ponerlos en contexto, para que tenga una especie de sostén en la argumentación. La segunda fase, el segundo momento va a surgir de 1950, es decir, cuando termine la Segunda Guerra Mundial, hasta 1980. Es decir, va a durar unos 30 años aproximadamente. Por ejemplo, en esta época va a aparecer Adidas, va a aparecer Samsung, va a aparecer Apple, va a aparecer Ferrari. ¿Y cuáles son sus características? Entonces quisiera hacer una especie de tabla imaginaria para que se estén dando idea. Y es lo siguiente. En esta segunda fase, con estas marcas que van apareciendo, una de sus características es que el consumo masivo va a ser democratizado. Es decir, se va a llegar a todas las familias de la gran mayoría de las sociedades para que adquieran X producto. Es decir, por ejemplo, un televisor, una heladera, una lavadora, una radio. Todos estos productos tienen que estar en los hogares de las personas. Tienen que estar en todas las sociedades. Por eso, mientras hacía estos apuntes, mientras escribía, por eso en Los Simpson hay un televisor en la sala. Hay un televisor en la sala, ¿por qué? Porque antes había un solo televisor, había una sola heladera, hay un solo auto para toda la familia. Mientras que en la tercera fase, que Lipovetsky va a llamar, escuchen bien, hiperconsumo, no consumo, hiperconsumo. Y va a decir lo siguiente, que este consumo masivo va a estar individualizado. Es decir, siguiendo con el mismo ejemplo, ya no va a haber un televisor ya por hogar, van a haber varios televisores, van a haber varias radios o en la actualidad varios celulares. Es decir, cada miembro va a tener un dispositivo. O si son personas que tienen mucho dinero, varios integrantes van a tener autos. Es decir, ya no solamente va a haber uno. Y lo interesante de esto es que en esta segunda fase, lo que es el tiempo y el espacio va a ser en un determinado momento. ¿A qué me voy con esto? Por ejemplo, las telenovelas, ¿no? Se sentaban en familia, miraban, porque era a X hora, ¿no? No sé, se estrena a cada capítulo a las 9 de la noche, ¿no? Entonces cada día o cada semana toda la familia, todos los amigos van y miran, ¿no? O X partido. Bueno, ¿por qué? Porque si no lo podías ver, te lo perdías. Te lo perdías. Pero ¿qué va a pasar con el hiperconsumo en nuestra actualidad? Bueno, esto se va a individualizar en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque puede estar toda una familia en una casa, en el mismo espacio, y cada uno está viendo algo distinto. Alguien puede estar en las redes sociales, otra persona puede estar viendo una película, la otra persona puede estar viendo una serie, otra persona puede estar viendo un partido de fútbol, pero diferentes cosas en el mismo lugar. Y va a pasar lo mismo con el tiempo, con lo que dije de las novelas, por ejemplo, ¿no?
Antes, si querías ver una novela tenías que ver, no sé, en tal canal iba a salir, ¿no? Se iba a estrenar. En la actualidad, si uno quiere ver una novela, hay diferentes plataformas, diferentes aplicaciones, diferentes medios para verla cuando uno quiere. Es decir, yo quiero ver 10 capítulos hoy y puedo ver 10 capítulos. No, hoy no tengo mucho tiempo, voy a ver uno. Es decir, se ha individualizado el tiempo para que uno lo vea cuando quiera o cuando pueda. Entonces, es una característica bastante importante para distinguir de esta fase y de esta otra. Y otra que va a ser en diferentes ámbitos, ustedes pueden ir pensándolo en cuál, es que en la segunda fase las diferentes clases sociales, bastante jerárquicas, no tanto obviamente como en la modernidad, pero igual va a tener un peso importante. Las personas ricas, por ejemplo, ¿no? Tenían diferentes costumbres, una cultura X, una moda. Es decir, vos sabías quién era alguien rico por la ropa que utilizaba, por cómo hablaba, en dónde vivía, etcétera. Bueno, en esta tercera fase del hiperconsumo ya no va a haber eso. No va a haber tal barrera, no va a haber tal represión como antes. Y eso me parece muy curioso porque había una distinción muy marcada antes. Ahora no la hay. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, como yo soy de aquí de Santa Cruz y la mayoría de las personas que me ven de aquí de Santa Cruz, Bolivia, por ejemplo, para que se entienda, y ustedes lo pueden ver, seguramente lo han hecho. Alguien que tiene mucho dinero puede comprarse una ropa, una polera, un par de zapatos en la tienda más cara del Ventura, que es un mall. Pero también puede comprarse al otro día otro par de zapatos en los Cachi o una polera de marca en los Cachi. O sea, hay una mezcla, ya no hay tal distinción tan marcada. O una persona puede buscar la forma y comprarse algo en el Ventura, pero no es rica, no tiene dinero como esta otra persona, pero puede darse ese lujo para comprárselo. Claro que se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Porque ya no hay barreras. En el hiperconsumo no hay tal barrera. Por eso muchas personas, sobre todo de la clase alta, es como que, ¿por qué esta persona está aquí? O en tal café. Porque ya no hay esa distinción. Porque antes X clase social iba a estos lugares y esta otra clase social iba a estos otros lugares. Ahora hay una mezcla. Puedes ir a comprarte una hamburguesa en un excelente lugar, pero también puedes ir a, no sé, a una hamburguesa que vale 10 pesos en un carrito. O sea, ya lo que decía Bauman en su libro de la cultura líquida es que hay una mezcla. Y Lipovetsky con esto sigue esa misma línea de Bauman. Claro que hay una mezcla porque puedes ir acá, puedes ir allá, pero no perdés ya tu clase como tal. Ya. Por eso ya no es tan marcado. Y obviamente lo podemos ver en otros ámbitos de la vida. Podemos verlo en la cuestión de las parejas, en la cuestión de la sexualidad también. Antes, por ejemplo, en esta segunda fase, entre el 50 y el 80, las personas se compraban, no sé, ropa, algún electrodoméstico, para poder ser admitidas en ciertos grupos sociales. Ahora ya no. Ahora de lo que se trata en este momento del hiperconsumo, ya no es de eso. ¿Por qué? Porque el objeto ya es banal. Para esta lectura de Lipovetsky, el objeto es banal. ¿Por qué? Porque están en todas las clases sociales los objetos. O sea, al ya no ver esta distinción tan marcada, ya el objeto pierde el valor ya. Entonces, lo que va a importar ahora
es satisfacerse en tiempo presente. Las nuevas experiencias, las nuevas sensaciones. Eso es lo que importa ahora. No ya voy a mostrar algo para poder ser admitido, sobresalir. No, ya no se trata de eso. Es para que vean qué buen gusto tengo. Alguien puede subir en historias de Instagram lo que está haciendo, lo que está comiendo, pero no es para distinguirse como antes. Es para vean el buen gusto que tengo, vean la experiencia que estoy viviendo, que es algo muy diferente. Lo que me parece muy curioso es que muchas personas siguen creyendo que se trata de distinguir, de sobresalir, de ser admitido, de seguir a la sociedad, cuando no se trata no se trata de eso. ¿A qué me voy con esto? Antes había un peso social muy fuerte en las personas. Ahora ya no hay ese peso. Ya no hay ese peso en el individuo, porque hay una individualización. Entonces se ha perdido todo esto. Es decir, el individuo es dueño de decir que es un lujo, el individuo es dueño de cómo se siente. Ya no es la sociedad la que lo que le dice qué tiene que pensar o qué tiene que hacer. Um, y otra característica muy importante es que antes, en esta segunda fase, se sacrificaba el presente para comprarse algo a futuro. Por ejemplo, vamos a ahorrar para poder comprar esta casa, para comprar un auto, un departamento, una propiedad, lo que sea, ¿no? Había que ahorrar. Es decir, no, bueno, no me voy a comprar hoy porque necesito ahorrar para el mañana. Bueno, ahora, en las características del hiperconsumo, ¿ahorrar? ¿Qué es eso? ¿Ahorrar? No, tengo hambre ahora. Quiero un celular ahora. Quiero una laptop ahora. Quiero comprarme ropa ahora. ¿Para qué esperar? No se trata ya de esperar ya. Y esa es otra característica. En la segunda fase hay una espera. En esta tercera fase no hay espera. Es tiempo presente. Otra característica de la tercera fase, sobre todo, que es la que más nos interesa, porque es la actualidad en la que vivimos, es que el consumo va a ser una especie de dopaje, una especie de consuelo, una especie de alejamiento de forma ilusoria a las desgracias cotidianas, a la rutina, a la explotación laboral, al aburrimiento del colegio, a la incertidumbre de la universidad. Entonces, esto es muy fuerte porque, sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes, porque no saben qué hacer, porque no hay un futuro, como si lo había en una segunda fase. ¿Cuál futuro? No sabemos qué va a pasar mañana. Hay que disfrutar el ahora, el tiempo presente. Por eso, otra característica de esta tercera fase del hiperconsumo es el rejuvenecimiento. Hay que estar joven ahora. Es decir, las cirugías estéticas cada vez son mucho más populares, mucho más fuertes en los pensamientos de los adolescentes, de los jóvenes, de las personas adultas. Obviamente en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, en los jóvenes, que son los que más utilizan las redes sociales. La popularidad que tuvieron los filtros con la cuestión estética, que te puede cambiar acá, que te puede cambiar acá, que te puede hacer más delgado. Con la cuestión del Photoshop, la cuestión estética, de verte mucho más joven, de verte mejor.
Por eso hay diferentes maneras para las personas adultas de estar siempre joven, de estar siempre joven. O sea, no hay que ni pensar, mejor dicho, en ser viejo. Si vos pensás que ya estás viejo, estás ignorado de la sociedad. No, tenés que ser joven. Y para eso obviamente van a haber muchísimas formas. Pero es interesante cómo este pensamiento y este hiperconsumo a veces no es entendido por las personas, ya que lo entiende desde el sentido común. Por ejemplo, hay una persona, ya sea famosa o no famosa, que se quiere operar. Y él le puede decir, ¿para qué te vas a operar? Ya te hiciste 15 cirugías. Pero esta persona se quiere operar porque quiere seguir viendo, quiere eternizar la juventud. Algo prácticamente imposible, ¿no? Pero esta idea es muy fuerte en esta fase del hiperconsumo. También tenemos um, que una característica, que ya lo mencioné, pero lo quiero decir de una forma mucho más, no sé, teórica, eh, y es que en esta tercera fase del hiperconsumo hay una cultura hedonista, es decir, del placer, porque solo se vive una vez. Hay que intensificar los momentos. Otra característica de esta sociedad del hiperconsumo, de esta tercera fase, es que en la cuestión de la salud, siguiendo con esto, obviamente desde otro lugar, ya no se trata de curar enfermedades, como en la segunda fase. Se trata de prevenir, de anticiparse a lo que va a venir. Por eso hay una medicalización de las modalidades de vida. Algo muy fuerte porque lo curioso de esto es que si el hiperconsumo va a surgir en la década de los 80, como dato curioso, de forma sincrónica, es decir, al mismo tiempo, desde el lado de la industria farmacéutica, los fármacos antidepresivos, ansiolíticos, se van a empezar a divulgar. No es casual que esto suceda. ¿Por qué? Por el hiperconsumo. Ahora las personas, ni bien alguien está sintiendo una sensación de tristeza, justificada o injustificada, eso no importa, y va y se compra un fármaco para estar bien. Por eso, cada vez más personas consumen en el mundo fármacos, estabilizadores o supuestos estabilizadores, que más allá de producir una dependencia, generan un malestar, pueden causar algo, una enfermedad, porque estos químicos son bastante eh, fuertes. No son como tomarse un paracetamol. No, no, es mucho más que eso. Eh, y otras características que nos dice Lipovetsky es que va a haber una, ¿cómo decirlo? Va a haber una ambivalencia. Por un lado, esta sociedad se nos muestra como hedonista, placentera, pero por el otro lado, vemos a personas ansiosas, depresivas. O sea, no encuadra esto. O sea, placer y ansiedad. Pero también por otro lado, y esto igual es importante pensarlo, porque va a mantener al individuo, al sujeto, en una posición de estática, porque no se va a poder mover. Y es que en esta sociedad del hiperconsumo, las personas son más reflexivas que antes.
O sea, ya puedo yo pensar en mi bienestar, cosa que antes no se podía. No había esa idea de pensar en mi bienestar, en reflexionar como un pensamiento colectivo o popular. Pero a la misma vez hay una pérdida de control en las personas. O sea, empiezan a reflexionar y todo, pero pierden el control. ¿Y cómo lo pierden? Siguiendo la fase del hiperconsumo, comprando cosas en línea, yendo a la licorería a las 3 de la mañana, viajando. Pero lo interesante de esto es que en la segunda fase, los aeropuertos, las licorerías y muchos establecimientos estaban hasta cierta hora, ¿no? Entonces, si vos querías adquirirlo, bueno, tenías que esperar al otro día que abran. En la sociedad del hiperconsumo, muchísimos lugares ya están las 24 horas. Es decir, para que vos viajes cuando vos querrás. Para que vos te compres a la hora que vos querrás. Con las diferentes plataformas que hay. Entonces, este movimiento de somos más libres de elegir lo que queremos, produce a la misma vez una dependencia a este consumo. Una dependencia que lo va a tener al individuo, al sujeto, sin poder hacer nada. Porque, como dije hace rato, va a ser una especie de consuelo ante su desgracia de vida que tiene. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y es lo que nos pregunta Lipovetsky, y es lo siguiente. En esta sociedad del hiperconsumo, ¿somos personas más felices por adquirir lo que queremos cuando queremos? ¿Somos más felices? Muchas personas podrían decir que sí, porque hay mucha más facilidad para hacer distintas cosas. Pero la verdad es que parecería que no también. Tantas depresiones, ansiedades, angustias en las personas. Y Lipovetsky nos dice lo siguiente también sobre la felicidad, y es que hay una sensación de que el otro no es feliz. No, el otro está pasando algo, un malestar, un problema. El otro no es feliz. Y la felicidad en el hiperconsumo, en esta fase, se cree que uno es dueño de la felicidad, que uno puede aprender cómo ser feliz, lo cual es algo absurdo, porque la felicidad no tiene nada que ver con eso. La felicidad se depende del otro, es dependiente de. Yo puedo estar bien feliz ahora, y si recibo una llamada que pasó algo, mi felicidad se va. ¿Por qué? Porque depende de alguien, depende de algo. Estoy apurado, quiero llegar a un lugar y hay tráfico. Hay una dependencia en mayor o menor grado, pero no hay una felicidad independiente. Lipovetsky nos dice, la felicidad se va a alejar de nosotros. Por eso la cuestión de ser feliz no es tan sencilla como se piensa. Por eso nos va a decir también que la única forma de lidiar con esta fase del hiperconsumo es tomar acción y crear nuevos deseos y pasiones, ya que todos están hipnotizados, conectados al exceso de compras, a esta cuestión de consumir ya, ahora, rápido, todo, en cualquier momento. Entonces, por eso nos dice esto, crear nuevas pasiones, nuevos deseos. Por eso la propuesta que yo les hago es que desde el psicoanálisis se puede adquirir esto, nuevas pasiones, nuevos deseos que estén por fuera
de esta época, de este sistema, del hiperconsumo, pero no entendiéndolo como, y esto vamos una perspectiva del lujo, pero no una perspectiva de que las cosas son malas, que lo material no importa, no, no es ese discurso moralista, porque la verdad que a mí no me interesa. Se lo dejo eso para otras personas que difunden contenido en las redes sociales, hablando de no, lo material no importa, son las pequeñas cosas que no se ven, bla, bla, bla. No, no, no me interesa a mí eso. Eh, pero la cuestión del lujo es muy, muy importante hablarla desde un sentido topológico, antropológico, sociológico, más que de discurso moralista políticamente correcto que se utiliza hoy en día. Entonces, no va a decir Lipovetsky que el lujo, a diferencia de lo que piensan diferentes ideologías, de que apareció en determinado momento, Lipovetsky nos va a decir que el lujo siempre estuvo en todas las sociedades del mundo, desde siempre. Pero el lujo obviamente no entendido como lo entendemos nosotros en la modernidad y en la posmodernidad. Es otro tipo de lujo, con otras características, con las condiciones de ese momento. En la agricultura, en la casa. Solo voy a decir que no hubo lujo con las personas primitivas. En un primer momento, o sea, en las primeras personas, es decir, aquellas personas que sobrevivían. Solamente ahí podríamos decir, dice Lipovetsky, que no había lujo. Después de ahí, siempre hubo lujo, hasta la actualidad, pero de otra forma, de otra manera. Iba a decir que el lujo tiene que ver también con una jerarquía religiosa, tiene que ver, perdón, mejor dicho, con una cuestión capitalista occidental, que es muy distinto a este lujo, al de la jerarquía religiosa. O sea, como les dije, una cosa es el lujo en la Edad Media, con los castillos, con todo lo que se hacía, y otra con los imperios que construía. Otra cosa es el lujo en la modernidad, con las fábricas. Otra cosa es el lujo en la posmodernidad, con las marcas, con las vestimentas, con, con diferentes modalidades de lujo, porque ahora, por ejemplo, antes que me olvide, el lujo ya adquiere un significado de qué es lujo para mí. Ya no hay el concepto de lujo homogéneo como en la segunda fase. ¿Por qué? Porque en la actualidad el lujo es lo que yo quiero que sea el lujo. Por ejemplo, para mí el lujo es tener, no sé, un plato de comida hoy. Para mí el lujo es tener un buen celular. Para mí el lujo es estar con mi familia. O sea, yo voy a decir qué es el lujo. Pero yo no voy a ver un concepto tradicional de lo que es el lujo como lo había en la segunda fase. Entonces yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta para poder dar una característica de estos dos momentos. Entonces, por ejemplo, otra es la cuestión de cómo surge esto. La cuestión de, para ir desde una perspectiva de la moda, del hiperconsumo en relación a la ropa. Los artesanos, nos va a decir Lipovetsky, eran personas antes totalmente desconocidas, tejían, hacían sus prendas, porque los reyes, las personas de poder, les pedían que hagan tal ropa, ¿no? Pero era un pedido. Entonces ellos lo hacían. Personas totalmente desconocidas. Pero cuando va a llegar la alta costura, ahí estas personas um, van a, van a adquirir otro valor en la sociedad. ¿Por qué? Porque van a ser personas famosas con un poder muy importante. ¿Por qué? Porque van a empezar a crear moda según las ideas que ellos tienen. Y las personas más ricas, más poderosas, por más que sean lo que sean, van a adquirir esta ropa, van a adquirir esta moda. Entonces es un movimiento muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque el artesano ya va a tener un lugar muy importante y va a decir qué es moda.
que es un determinado momento y para personas exclusivas. Entonces, en un primer momento van a sacar las series limitadas. Limitadas. No es para cualquiera. Y se va a pasar de pequeñas empresas a imperios. No es lo mismo, no sé si alguien ha visto su primer lugar que tuvo Coca-Cola al imperio que tiene ahora Coca-Cola. No es lo mismo el primer lugar que tuvo Chanel a lo que es Chanel hoy en día. A eso me refiero con imperio. Y lo interesante de esto, yendo a la segunda fase, es que como había esta cuestión bien, como dije hace rato, marcada de diferentes clases sociales por la cultura que tenía, estas marcas sumamente prestigiosas van a rechazar la cuestión de la divulgación. ¿Por qué? Porque antes cuando había, no sé, un lanzamiento de moda, de un perfume, de una ropa, va a ser para un pequeño grupo, exclusivo. Ahora, ya no. Ya no va a haber ya no va a haber ¿cómo puedo decir? Ya no va a haber esa distinción. ¿Por qué? Porque ahora estas marcas sumamente lujosas, o la gran mayoría de estas, va a ser propaganda ya. Con personas, con influencers, actores, deportistas, para lanzar su ropa. Nike, Adidas, Puma, Chanel, Gucci, cualquier marca ya utiliza la imagen, la publicidad para poder vender su producto. Por eso empiezan a crear su imagen, para que esta marca no sea simplemente una moda, sino que se eternice en el momento. Hay que eternizar las cosas. De eso se trata en esta época. Y por ende, en este movimiento, la cuestión del lujo, la demanda, la oferta va a cambiar. Porque la demanda ya no es, queremos más cosas para el público en general, para las sociedades. Entonces, se van a dar todas las condiciones para que el lujo, la oferta que nos dan estas empresas muy prestigiosas, sea para todos, para que ya haya la idea de que podemos conseguirla. Entonces, por ejemplo, como en esta etapa del hiperconsumo no se trata de poseer cosas, se trata de vivir la experiencia. Por eso están los alquileres. Ahora se puede alquilar un yate, es un lujo un yate, pero no es lo mismo comprarse un yate que pasar un día, un par de horas con el yate. O un alquiler de un buen departamento por una semana. Eso es el hiperconsumo de esta fase en relación al lujo. Es decir, ya no se trata de poseer, se trata de vivir la experiencia del lujo, de que podemos adquirirlo. Por eso muchas personas, está el cliché de por qué las personas, no sé, pobres o que no tienen dinero, va a un buen lugar. Pero si no tiene plata, no importa si no tiene plata. Para el sentido común, sí, o sea, no tiene sentido que si no tiene dinero, ¿por qué va con toda su familia a un restaurante? Es porque quiere vivir la experiencia. Solo se vive una vez. La cuestión del lujo. Entonces, por eso es que a veces no se logra entender. ¿O por qué creen que en Estados Unidos, bueno, en diferentes países, la cuestión del alquiler de los autos lujosos? O la cuestión de buscar la forma para estar en el palco de un gran estadio, lo mismo. O sea, se puede hacer un forzamiento y puedes vivir la experiencia de estar un par de horas, de estar un momento ahí. Eso es el hiperconsumo. Por eso, por un lado, poseer y por el otro lado, vivir la experiencia. La demanda de las personas es, porque este demanda-oferta es un bucle que se complementa de una forma muy interesante. ¿Por qué?
Porque la oferta de estos lugares va a ser, aquí está esta moda. Y la demanda es, ok, ¿podemos adquirirla? Perfecto. Y ahora, a diferencia de antes, la moda ya no va a cambiar, no sé, cada 2, 3, 4 años. Ahora es cada 6 meses. Mientras más rápido, mejor. Y la idea es adquirirla, como sea. Porque si no, ya pasaste de moda ya. O sea, eso no está a la moda. Y si no está a la moda, bueno, buscaré la forma de cómo conseguirlo, cómo adquirirlo. Por eso, como dije hace rato, si la idea es eternizar estos momentos de las marcas, de los lujos, de estas cosas que uno puede llegar a adquirir, por eso están las historias de Instagram, por ejemplo, para el tiempo presente. Para el tiempo presente de miren dónde estoy, miren mis buenos gustos, la experiencia que yo estoy viviendo, bla, bla, bla. Y por otro lado están los posteos, los reels, para poder eternizar estos momentos. Es decir, que quede en el tiempo. Y eso lo podemos también ver en la música. Hay músicas que son de moda, que están 2 o 3 meses sonando todo el día en todos lados y de moda, pasa un año y nadie se acuerda de esa canción. Pero hay otras canciones que uno las puede escuchar ahora, como varias de Queen, por ejemplo, que no importa que sean de hace 40 años. ¿Por qué? Porque trascendieron en el tiempo. Entonces, en esta cuestión de lujo se trata de, por un lado, el tiempo presente, satisfacernos ahora, ya, no hay que esperar, porque no sabemos qué va a venir en un futuro. Por otro lado, eternizar estos momentos, buscar la forma de que quede en el tiempo. Entonces, esta cuestión del hiperconsumo es bastante delicada en unos ámbitos más que en otros, pero en lo personal y en lo profesional, el que más me preocupa a mí del hiperconsumo es el de la industria farmacéutica. Considero que es el que más daño está causando a las diferentes sociedades. Y como va yendo todo, creo que va a ser muy desagradable lo que se viene porque están produciendo cada vez más y más personas dependientes de estos fármacos. Espero que les haya gustado este podcast. Ya saben, las personas que les interese pueden seguirme en mis redes sociales. En todas estoy como Cuestionar para Avanzar. Muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final y sigo intentando hablar lo más continuado, fluido posible, ya que no soy un comunicador, pero bueno, sigo en ese intento y ojalá lo pueda conseguir hasta terminar toda esta segunda temporada. Muchas gracias y nos vemos el día domingo.